Bienvenidos a Análisis PM con Hugo Alconadamón. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Agitado lunes, Juan, ¿eh? Agitado lunes, sí, porque estuvo el presidente Macri haciendo la presentación de el reformismo permanente, que veremos en detalle después con Hugo. Pero antes, y una noticia muy esperada por el propio gobierno, la renuncia de Gilles Carbó. Sí, tan esperada que el gobierno llevaba un año soñando con esta noticia, que llegó para nosotros de manera inesperada, lo admito. Para el gobierno no tanto, porque hubo un puente de negociación que comenzó de algo, un brote verde en términos del gobierno, hace ya 3 semanas que fue tomando forma. ¿Una negociación entre quiénes, Hugo? Entre Alejandra Gilles Carbó y el gobierno. Esta es una negociación que en un momento estaba involucrado el propio ministro de Justicia, Germán Garabano, y por el lado de Alejandra Gilles Carbó, su mano derecha, el lugarteniente, que es Lisandro Licha Pellegrini. Pero esto te estoy hablando que fue diciembre de 2015, cuando ya el presidente Mauricio Macri, electo y ya recién en funciones, transmitía el mensaje tanto en privado como en público de se tiene que ir. Esas primeras negociaciones no llegaron a ningún lado. De hecho, en ese momento el gobierno se ilusionó con, o evaluó con, sacarla por un decreto de necesidad de urgencia, y después, por distintos motivos, entre otros recordarás, Juan, que intentaron designar los ministros ad hoc de la Corte Suprema, y con eso complicó los cálculos y la negociación con el Senado. Vuelta atrás, un año después, casi un año después, 10 meses después, lograron llevarlo a buen término. Y aquí hubo un eslabón muy interesante que mérito, hay que consignarlo, hoy lo confirman en Infobae, tanto dos muy buenos colegas, Martín Angulo y Nicolás Pizzi, que consignan esto, que se veía venir pero ellos logran atarlo, que es el rol del abogado defensor, el abogado penalista de la propia Alejandra Gilles Carbó, que es León Arslanian. ¿Por qué digo esto? Porque Juan, primero, fue ministro de Justicia, es un hombre muy astuto, muy sagaz, muy conciliador, muy campechano en sus tratos, que por un lado sí está involucrado como abogado defensor de Alejandra Gilles Carbó en la causa que vos recordarás, Juan, la investigación que tiene adelante por la compra polémica y si hubo o no comisión del edificio para la procuración. Exacto. Entonces, este mismo hombre, este interlocutor de Alejandra Gilles Carbó hacia tribunales, es el que también abre un puente de diálogo con el gobierno. Hagamos un paréntesis, porque vos fuiste el único, que yo sepa, periodista que para televisión entrevistó a Alejandra Gilles Carbó junto a Mario O'Donnell. Así es. ¿Que la entrevista fue cuándo? Esto fue hace un par de meses, cuando nosotros le preguntábamos en una en una nueva ofensiva del gobierno, si ella evaluaba renunciar. En ese momento la letra chica, entre otros aspectos, era si renunciaba, si le correspondía y podía aspirar a la jubilación o no. Y ella lo que respondía, entre otros aspectos, es: eso es la letra chica, muchachos, no se queden en que yo me estoy aguantando aquí para esperar mi jubilación. No tiene nada que ver ni con aguantar, ni con pujar por la jubilación. Ella realmente exponía que ella sentía que no podía irse, porque irse era ceder ante una presión incorrecta del gobierno. ¿Pero en ese momento realmente notaron que ella estaba convencida para quedarse? Sí, de hecho, ella había jugado sus fichas de un modo de buscar apoyo externo, Juan. Entre otros aspectos, ¿por qué digo el apoyo externo? Porque uno de los ejes, que luego estaremos hablando, es el de Lavallato, Odebrecht. Otro de los ejes en los cuales ella había buscado un apoyo internacional era con una, supongamos, el nombre no es ese, pero es una asociación de procuradores y jefes de fiscales de toda Iberoamérica. Y lo que planteaba Alejandra Gilles Carbó era que ese círculo que la rodeaba de procuradores, en la cual ella incluso podía equipararse en su situación con la ofensiva del presidente venezolano Hugo Chávez frente a la procuradora venezolana, es decir, a ambos nos están atacando los poderes políticos de nuestros respectivos países, ambas tenemos que aguantar y soportar, sobrellevar esta presión. Ahora, ¿qué pasó desde hace 2 meses aquí? Que por un lado, las elecciones, el contexto que cambió tanto político como electoral, la sensación de ella de sentirse cada vez más aislada, más abandonada, hasta que finalmente ella lo que termina planteando es: hoy por hoy ya sé cuál es el camino que va a llevar esto, ya sé cuál va a ser el final de esto, es decir, conmigo afuera,
podré pelearlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podré obtener, como en su momento ella también lo planteó, equipararse con el procurador, ¿recordás, Juan? El procurador de Santa Cruz, Sosa. Sí, claro. Que en su momento... Que nunca volvió a su cargo. En efecto, que en definitiva el entonces gobernador Néstor Kirchner había avanzado sobre el entonces procurador santacruceño Sosa, que el procurador resistía en su cargo y lo que hicieron en Santa Cruz fue modificar al Ministerio Público Fiscal de tal modo que el cargo del procurador Sosa no existía más. Entonces no es que le pidieron la renuncia, desapareció la silla. Entonces lo que logra finalmente el procurador Sosa a través de fallos de la Corte y demás es que ordenaran restituirlo en su cargo. Nunca ocurrió porque nunca volvieron a poner la silla en ese lugar. Claro. De lo que ella planteaba era, me va a ocurrir lo mismo, me van a remover de un modo extraño con una reforma del Ministerio Público Fiscal y aunque después me dé la razón la justicia dentro de 5 años, 10 años, ¿para qué me sirve? Ya está afuera. Hugo, la sospecha es que Gils Carbó, fundadora de Justicia Legítima, manejaba u ordenaba a fiscales kirchneristas investigar causas en contra del gobierno. ¿Esta es la sospecha? Este es uno de los ejes, por supuesto que es la mayor bandera que levantaba el gobierno de Mauricio Macri. ¿Esto es comprobable? ¿Los fiscales de Justicia Legítima le hacían caso cuando ella decía investiguen a tal funcionario? Aquí tenés varios ejes sobre esto. Podés dividir este eje central en varias variantes. La primera, por ejemplo, cuando empiezan la investigación del fiscal Campagnoli sobre Lázaro Báez y a su vez aquí ocurre que pasa la denuncia del fuero ordinario de Campagnoli al fuero federal y a su vez si allí hubo o no un intento de quitar de la investigación a Lázaro Báez con un rol en ese caso de Carlos Gonella que a su vez niega ese rol, la procuradora niega un rol también involucrándose para sacarlo a Lázaro Báez y demás. Eje 1. Eje 2. El intento por removerlo a Campagnoli. Otra vez lo que dice la procuradora es, yo no fui. Había un jury que investigó al fiscal Campagnoli y yo no tuve nada que ver. Una y otra vez tenés la posición de quienes defienden a Alejandra Gils Carbó, dicen ella no tenía nada que ver, ella como máximo estaba un paso atrás. Y quienes por el contrario critican a Gils Carbó diciendo no, estaba un paso atrás, pero como la gran titiritera, que era la que en realidad manejaba el jury, porque ella era la que antes había seleccionado quiénes iban a ser los miembros del jury. Con lo cual, una y otra vez tenés las acusaciones y las defensas. Lo mismo pasa, vuelvo al eje de Odebrecht y Lavallato, con por qué no avanza la investigación en la Argentina. Para el gobierno, para el Poder Ejecutivo, la Casa Rosada, uno de los motivos por los cuales no avanza la investigación en la Argentina sobre Lavallato y Odebrecht es porque la procuradora se encargó de boicotear la llegada de la información a la Argentina. Ahora bien, al menos en ese caso, lo que sí te puedo decir que eso no es correcto. Hay una disonancia entre las leyes argentinas y brasileñas que no conectan entre sí, con lo cual no puede haber un flujo de información porque vienen en niveles separados. Pero es un ejemplo de esta discordancia entre quienes sospechan de Gils Carbó y quienes a su vez consideran que en realidad es otro eje. Y para cerrar este punto, uno de los motivos por los cuales en definitiva ella arguye para irse, no es que se está quedando sola, sino que dice, para tratar de removerme a mí, van a reformar la ley del Ministerio Público Fiscal. Es decir, la ley que organiza a todo el Ministerio Público, a todos los fiscales. Entonces ella plantea, es muy interesante, si tienen un minuto, busquen la carta de renuncia, porque en el último párrafo ella lo que plantea es, yo me voy, con la esperanza que entonces no toquen la ley del Ministerio Público Fiscal, que no sea necesario y por lo tanto no terminen de afectar, si se quiere, la autonomía. Es este texto. Sí. Hay un eje interesante que está en el segundo párrafo. Fíjate que ella habla de decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque lo que ella plantea que el proyecto de ley del gobierno va a avanzar por demás sobre, sobre los fiscales van a meter demasiados dedos políticos en el manejo diario de los fiscales. ¿Y con la renuncia no van a avanzar con el proyecto? Esto lo que ella planteaba, justamente, que era, si yo me voy, espero que entonces ya no sea necesario que hagan ese proyecto de ley y por lo tanto que dejen en paz a los fiscales. Fíjate el último párrafo. Con la esperanza de que esta decisión, es decir, la decisión de su renuncia, disuada estas reformas que tiene entre manos la Casa Rosada para que evitan justamente que haya un equilibrio que debe regir el sistema. Es muy interesante porque otra vez, vamos otra vez, un mensaje político también. Pero además, a esta disonancia que hay entre visiones.
El Poder Ejecutivo consideraba que la que manipulaba políticamente a los fiscales era Alejandra Gils Carbó. Y ahora tenés a Alejandra Gils Carbó diciendo yo me voy para tratar de evitar que el gobierno meta dedos en el Ministerio Público Fiscal y afecte su autonomía. Es decir, de uno y otro lado plantean como estandarte la autonomía del Ministerio Público. Hugo, con Gils Carbó afuera, ¿qué va a pasar con los fiscales llamados kirchneristas? Bueno, eso es para mí uno de los puntos centrales que tendrá que responder quien sea el candidato o candidata que presente el Poder Ejecutivo para la evaluación por el Senado. Dicho de otro modo, cuando el presidente Macri presente a su candidato para suceder a Alejandra Gils Carbó, los senadores van a tener que preguntar exactamente eso antes de votar y darle, eventualmente, el acuerdo con el 2/3 partes de los votos de los senadores. ¿Qué va a hacer usted? Número 1, con los fiscales actuales. Número 2, con los fiscales de justicia legítima. Número 3, con las designaciones que la procuradora, hay que aclarar que tiene articulación para esto, tiene normativas, que puede ir colocando fiscales en distintos lugares, ¿sí? Claro. Que hay una discusión sobre el fiscal natural, ¿sí? Como paralelo del juez natural y demás. Es muy interesante, pero el último punto, y ahora vamos a ir a una pregunta que le hacen al jefe de gabinete Marcos Peña, Juan. Porque ella, en definitiva, se marcha diciendo, yo espero que con mi renuncia, que tiene efecto a partir del 31 de diciembre, ya no sea necesaria la reforma que promueve la Casa Rosada. Bien. Y fíjate qué respuesta da Marcos Peña. Vamos a escuchar al jefe de gabinete Marcos Peña sobre este tema. Respecto a la procuradora, hago mío las palabras del ministro de Justicia, que celebramos su renuncia. Creemos que es una contribución para que justamente podamos trabajar todos en función de fortalecer la independencia del Poder Judicial y la eficacia y la eficiencia del Poder Judicial, como también lo planteó el presidente hoy. Bueno, es lo que esperaban, que durante tanto tiempo querían que se fuera Gils Carbó, o sea que es un bingo completo para el gobierno con la salida de Gils Carbó, las elecciones, todo a pedir de boca. Sí, y ahora tiene Macri una oportunidad histórica de realmente bajar línea. ¿Qué quiero decir con esto, Juan? Si él designa como Carlos Menem a Julio Nazareno en la Corte Suprema... Claro, estamos en el horno, de vuelta. Pero en vez de en la Corte, como procurador, la señal que va a bajar a todos los fiscales es una, que no es la mejor. Si por el contrario el presidente Macri utiliza esta vacante como una oportunidad de buscar un consenso para designar allí a un académico o a un experto de primer nivel que cuente con el apoyo de las distintas bancadas, pero al mismo tiempo no sea solamente una figura política, sino que estemos realmente hablando de alguien con espalda jurídica propia, está mandando una señal a todo el sistema de administración de justicia muy distinto. Bien. Con lo cual aquí hay que ver, por supuesto que ya hay algunos nombres dando vuelta. Vos decime los nombres y yo te digo cuál de todos es el que asume. Bueno, primero... Vos decime los nombres. A ver, nombres que estuvieron siempre dando vueltas, pero que son muy difíciles. El primero, Lilita Carrió. Sí. No. El propio Fernando Sánchez, que es un colaborador de Lilita Carrió, que ahora trabaja en la jefatura de gabinete. Hoy cuando entraba al CCK, le preguntaron, le dijo, no, va a ser una buena diputada. Diciendo, dejémoslo ahí. Bien. Número 1. Número 2, José María Campagnoli. Exacto. Es un fiscal suspendido, que estuvo suspendido en sus funciones, que finalmente no fue removido de su cargo, que sigue siendo fiscal en el fuero ordinario y que una y otra vez suena su nombre. Su hermana ha sido también, está ahora en el ruedo político y demás. Ese es un nombre. Campagnoli, entonces, ¿quién más? Lo tenés también a Sarabia Frías, que es a su vez el actual procurador del Tesoro, que más de una vez ha sonado. Y hay una tendencia, no te digo habitual, pero ha habido precedentes en los cuales un procurador del Tesoro pasa a ser procurador general de la República. Son distintos cargos y pese a que su nombre los dos son procuradores, ¿sí? Bien. Luego hay otros nombres que en su momento también estuvieron dando vuelta, como el de Lipera, el del Colegio de Abogados de la Ciudad, ¿sí? Es decir, hay distintos nombres, pero hay que ver, insisto con esto, qué señal quiere mandar el presidente Macri. ¿Puede sorprendernos? Sí, claramente. Puede enviar algún nombre que sea... Hay varios más que están dando vueltas. Bien. Pero aquí, me imagino yo, esto es especulación mía. Este será uno de los nombres que imagino que el presidente
va a buscar consensuar e incluso usarlos como gesto de buena voluntad hacia, por ejemplo, la bancada del PJ o hacia otras bancadas con las cuales él quiera tirar un puente de negociación para lo que vamos a estar hablando en el siguiente bloque, Juan, que es el acuerdo macro para las reformas sistémicas necesarias. Este puede ser, en términos de un tablero de ajedrez, Juan, vos jugás. Esto puede ser como un alfil, que es cuando vos estás dispuesto a entregar un alfil a cambio de, por ejemplo, impulsar al rey. Muy bien. Estos que vos nombraste van a asumir, ella tiene hasta el 31 de diciembre. Sí. O sea que el nuevo procurador asume el 2 de enero. Hay que ver, primero, cuándo envía el pliego al Senado el presidente Macri. Sí. Hay que ver cuánto tiempo se tomará el Senado. ¿Puede ser parte esto de las sesiones extraordinarias? Bueno, yo te digo, el que se tome vacaciones en diciembre duerme. Va a ser el próximo procurador. ¿Vos decís? Y porque después no se puede tomar vacaciones. Y sí, bueno, incluso el que se va en diciembre, antes. que saca pasaje en diciembre de todos estos, es yo el procurador. Te diría entonces incluso antes. ¿Sí? Yo te diría que se tome las vacaciones. ¿En noviembre? En noviembre, porque yo creo que si ya ese candidato o candidata se imagina con chances, en diciembre ya tiene que estar poniendo primera, segunda, tercera para entrar quinta a fondo en la procuración. Y cuando empiece enero. no tiene vacaciones, obviamente. No. Por eso. El que se va en noviembre y diciembre, vas a ver. ¿Hacemos un corte? Por favor. Hacemos un corte en Análisis PM con Hugo Alconadamón y ya volvemos con las medidas que anunció el presidente Macri esta tarde en el CCK. Seguimos en Análisis PM con Hugo Alconadamón. La noticia política del día fue el acto que encabezó el presidente Macri en un lugar en donde hoy me acordaba que era el correo que tenía su padre, Franco Macri, que fue estatizado por Néstor Kirchner, que lleva el nombre del espacio que era el correo, que ahora no es correo, y que ahora el hijo del que fue estatizado vuelve a ocupar como presidente. Y time out. ¿No? Sí, las vueltas de la historia. Pero, y con un concurso que sigue abierto desde el año 2001, que le llevó al primer, o uno de los primeros grandes dolores de cabeza al actual presidente Macri, por ese entente no escrito, no explícito, pero tácito entre Franco Macri y el gobierno anterior de no agresión mutua, yo te dejo, vos déjame en paz. Exacto, el mismo espacio en donde Franco, Néstor Kirchner y Mauricio Macri de alguna manera compartieron hoy con el discurso del presidente. Y si querés, paréntesis, hay dando vueltas ahora en la campaña para cambiarle el nombre. También, y ponerle René Favaloro. René Favaloro, exactamente. Bueno, hubo tres ejes, el fiscal, el laboral y el institucional. Sí, es muy interesante porque aquí veremos el verdadero Macri. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en este tipo de discusiones y en los detalles específicos de cada una de las reformas, veremos realmente qué quiere el presidente Macri en los hechos para su gestión y para la Argentina. Porque ahora dejaremos, si querés, los grandes anuncios y las palabras y empezaremos a volcar en concreto cada uno de los proyectos específicos, ¿sí? Esto es como se suele remarcar a la ley de presupuesto como la ley de leyes. ¿Por qué? Porque es la ley en la cual cada gestión demuestra en los hechos qué quiere hacer durante el próximo año. Más allá que durante el kirchnerismo, la verdad que te daban esas herramientas con las cuales podían manipular el presupuesto, con lo cual el proyecto original terminaba haciendo cualquier cosa. Pero aquí vamos a ver al verdadero Macri. ¿Qué va a hacer durante las próximas semanas en cada uno de estos proyectos? Escuchamos al presidente Macri. El primer eje es sobre la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos. No podemos gastar más de lo que recaudamos. Y esto lo digo en todos los niveles del Estado. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos para que la inflación nunca más vuelva a ser un instrumento de la política. Y debemos reducir la carga tributaria, diseñar un sistema de impuestos equitativo y sustentable, con una relación cooperativa entre nación y provincias. Bueno, tenemos el primer eje del presidente Macri en un ambiente en donde no fue, digamos, ovacionado, solo al final como corresponde, pero que lo escucharon atentamente durante más de 40 minutos. Es que aquí también hay que ver, insisto, ¿no?, con los detalles. ¿Cómo se va a instrumentar esto? Por supuesto que lo que está diciendo tiene todo el sentido común y toda la lógica. Señor, señora, si usted no gasta más
de lo que usted tiene en su casa, si usted no gira en descubierto, si usted además trata de no pedir fiado en el roticero, porque sabe que tarde o temprano esa bola de nieve revienta, lo mismo hemos vivido en nuestro país. ¿Cuántas veces entramos en default? Entonces, eso es lógico y es correcto que así sea, Juan. Ahora el punto es cómo logra Macri instrumentar esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de, por ejemplo, la reforma fiscal, estamos hablando en la práctica, Juan. Vos y yo lo hemos vivido, que es el gran monstruo de la política argentina que nadie se anima a tocar, que es la Ley de Coparticipación Federal, que incluye, entre otros capítulos, por ejemplo, el Fondo de Recuperación Histórica del Conurbano. Pero es uno nada más de los múltiples capítulos de esto que implica, entre otros, qué va a ocurrir con la responsabilidad fiscal de las provincias y de los municipios. O sea, que estás hablando de cajas de Pandora dentro de cajas de Pandora, con lo cual esto puede ser o un verdadero dolor de cabeza o una inmensa y maravillosa oportunidad de ordenar este país. Bien. Ley que no se cumple desde el año 94. Para empezar. Para empezar. Así que este es el primer eje, que es el fiscal. Bien. El segundo eje, el laboral. Bien, escuchamos qué dijo Macri sobre este tema. El segundo eje es favorecer el empleo. Creemos en el trabajo como eje del proyecto de vida de las personas. Necesitamos más y mejores trabajos para millones de argentinos. Entonces avancemos hacia un esquema de reglas de juego que fomenten el empleo privado formal. Lo que comentábamos, el gran desafío desde hace años en el país, el empleo privado y queda lo institucional. Pero antes... Que aquí además tenés, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con los empleos públicos? Está, por supuesto, el tema de la biometría para medir los ñoquis, pero además está la verdadera capacitación. ¿Saben quién es el gran empleador en negro de la República Argentina? El Estado. Vamos a clarificar todo esto. Número uno. Y número dos también está, obviamente, todo el circo. Él habló de la mafia de los juicios laborales. Está el circo, están las ART, hay de todo, de todo. Un eje interesante, Juan, y solamente lo menciona pasada. ¿Quién no fue hoy a la reunión? Dijo que no iba a ir. Recalde, que es uno de los protagonistas de uno de los grandes estudios jurídicos que se encarga precisamente de toda la parte laboral. Tercer eje, último eje, lo institucional. Ahí lo escuchamos de vuelta, Macri. El tercer eje es el de la República y la calidad institucional. Queremos comprometer a todos los sectores a colaborar en el fortalecimiento de la República y a construir un Estado que no esté al servicio de la política o de sus funcionarios o de sus gremios, sino al servicio de los argentinos. Esto incluye reformas en la justicia, en el sistema electoral y en iniciar un camino de transparencia e integridad para prevenir y castigar a la corrupción. Bueno, son discursos que los que tenemos unos años hemos escuchado varias veces, con otras caras, ahí las mismas también se han repetido. Veremos si este desafío se logra cumplir. Y otra vez, la letra chica. ¿Qué van a hacer con los tribunales federales de Comodoro Pi? ¿Qué van a hacer con el Consejo de la Magistratura? La última vez que lo intentaron reformar, Juan, ¿te acordás? Que dijeron que era para democratizarlo y terminaron manipulándolo políticamente. ¿Qué van a hacer con la Oficina Anticorrupción? ¿Qué van a hacer con la Sindicatura General de la Nación? ¿Qué van a hacer con la Auditoría General de la Nación? ¿Qué van a hacer con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas? Con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. ¿Qué van a hacer con la AFIP? ¿Qué van a hacer con la UIF? Estoy hablando de distintos organismos que de un modo u otro tendrían que colaborar en el control. Y estos solamente son algunos. Insisto, bloque anterior, el alfil, que es hoy una de las prendas posibles para abordar esto, es la vacante de la Procuradora. ¿A quién designarán allí? Hay pequeños, grandes mensajes, pequeñas, grandes señales que el sistema entiende perfecto. Si vos nombrás ahí a otro nazareno, estamos en problemas. Muy bien. Ahora viene Terapia de Noticias, después tenemos Odisea Argentina con Carlos Pagni y a las 23:30 Encuentro de Ideas con Jorge Fernández Díaz, hoy charlando con Pablo Gerchunov. Así que un programón para esta noche en La Nación PM. Amigo, un placer, como siempre. Buenas noches, Juan. Maestro Juan. Muy bien, por favor. Sigan en La Nación Más. Hasta luego.